Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. A continuación abordaremos la transmisión de mutaciones que afecta a un gen en su patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X. Vamos a estudiar ahora el patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X. Y comenzamos con esta enfermedad que se llama raquitismo hipofosfatémico resistente a la vitamina D. Es frecuente en el sexo femenino y se caracteriza porque existe una hiperdensidad ósea, ¿verdad? Hay un déficit de la vitamina D y tienen alteraciones, por supuesto, posturales, desviaciones de los huesos largos, entre otras características. Vamos a observar el árbol genealógico de esta enfermedad. Lo primero es que nos damos cuenta que un padre enfermo de una herencia dominante ligado al cromosoma X enferma al 100% de sus hijas hembras, porque el padre le da el cromosoma X a sus hijas hembras y en ese cromosoma X se encuentra un gen dominante. Por lo tanto, individuo del sexo masculino afectado enferma al 100% de sus hijas hembras y no enferma a ninguno de sus hijos varones, porque el padre le transmite el cromosoma Y. Y como este es un gen que se encuentra ligado al cromosoma X, no existe transmisión de varón a varón. Una característica de la misma. Vamos a observar el siguiente cruzamiento para que se den cuenta cómo se representa el genotipo en un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X. Un varón afectado es hemicigótico, se llama así, hemicigótico para el gen dominante. X A mayúscula Y. Una mujer normal es homocigótico recesivo. X A minúscula, X A minúscula. Recuerden, estimados colegas, que en los patrones de herencia ligados al cromosoma X tenemos que representar las letras X y Y definiendo el sexo de cada uno de los individuos, a diferencia de las herencias autosómicas que con las letras del gen dominante y gen recesivo es más que suficiente. Importante en las herencias dominantes ligadas al X o recesiva ligada al X, como vamos a ver posteriormente, tenemos que representar el genotipo con las letras X y Y. Y al lado de la letra X, entonces la letra que simboliza, que representa el gen de interés clínico. Fíjense cómo estos genes se segregan independientemente hacia fragmentos diferentes y vamos a obtener que el 100% de las hembras van a ser enfermas, heterocigóticas, X A mayúscula, X A minúscula, y el 100% de los varones van a ser normales, X A minúscula Y. Por lo tanto, el primer criterio, un hombre afectado no transmite la enfermedad o el carácter a sus hijos varones, pero sí todas sus hijas hembras. Vamos a observar esa característica, otra característica, que una vez que la mujer está afectada por un padre enfermo, ella es capaz de transmitir la enfermedad, es capaz de transmitir la enfermedad al 50% de sus hijos, independientemente del sexo. Es un criterio que es compatible con un patrón de herencia autosómica dominante. Y en este árbol se puede observar cómo las hembras son capaces, las hembras enfermas son capaces de afectar tanto a varones como hembras en la descendencia. Por lo tanto, las mujeres afectadas transmiten el carácter al 50% de su descendencia, sean hombres o varones. En este esquema, en esta figura, podemos observar esto que hemos dicho, como un padre no afectado, si se casa con una madre afectada, tiene tanto hijas afectadas como no afectadas, como hijos afectados como no afectados. Así que no importa el sexo cuando la mujer se encuentra afectada. Si en ese árbol genealógico hacemos un conteo de los individuos afectados, cuáles pertenecen al sexo femenino, cuáles pertenecen al sexo masculino, vemos como existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres afectadas y 2 y 3 hombres afectados. Se afecta en mayor proporción
las mujeres con respecto a los hombres. ¿Y por qué sucede esto? 7 mujeres con 3 hombres. ¿Por qué se observa esto, estimados colegas? Porque las mujeres tienen 2 posibilidades genotípicas para expresar el fenotipo clínico, ya sea homocigótico dominante o ya sea heterocigótico. Sin embargo, el hombre tiene una sola posibilidad genotípica para expresar el fenotipo clínico, en este caso hemicigótico para el gen dominante. Repito, hemicigótico para el gen dominante. De manera que esto explica que ya esto no se trata de una herencia vertical, es una herencia oblicua, porque apunta hacia un sexo. Ejemplo de otras enfermedades que siguen este patrón de herencia: la incontinencia pigmentil. Es una genodermatosis que se caracteriza por la presencia de ampollas, de lesiones ampollosas por todo el cuerpo, que son capaces de romperse, de cicatrizarse y dejar zonas hiperpigmentadas, muy frecuente en el sexo femenino. Bien, lo transmiten los hombres al 100% de sus hijas hembras. El síndrome de Rett, bien, que es una enfermedad genética que se caracteriza por retraso mental severo, por convulsiones, por microcefalia, que se va haciendo cada vez más evidente en la medida que se incrementa el desarrollo psicomotor de ese bebé. Bien, debido a la mutación de un gen que se llama gen MSP2, que es un gen que tiene que ver con la maduración sináptica neuroneuronal, es una enfermedad también dominante ligada al cromosoma X. Entonces, ya estamos en condiciones, estimados estudiantes, de saber cuáles son las semejanzas y la diferencia entre una herencia autosómica dominante y una herencia dominante ligada al cromosoma X. Esto se los dejo de tarea para su casa, y en el próximo seminario, en la próxima actividad, que es una clase teórico-práctica, vamos a preguntar cuáles son las semejanzas y las diferencias entre un patrón de herencia autosómico dominante y un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.